Todavía podía oler la sal y el pescado seco, el olor de nuestra humilde casa en Puerto Vallarta, la misma casa donde había crecido. Estaba en la cocina, lavando los platos, tarareando una vieja canción de cuna que mi madre me enseñaba. De repente, la canción se detuvo en mi garganta. La voz de mi padre, Ruperto, venía de la sala de estar, y no estaba solo. Había la voz de otro hombre, una voz que no reconocía, llena de arrogancia y desprecio. Mis dedos se congelaron en el agua fría del fregadero, y el jabón se me resbaló de la mano, cayendo con un golpe en la palangana. Mi corazón, que latía a un ritmo pacífico hace un momento, de repente se detuvo, y sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. No pude moverme. La curiosidad y el miedo me atraparon allí, con la respiración contenida, mientras intentaba descifrar sus palabras. La conversación parecía ser sobre dinero, sobre deudas y, finalmente, sobre mí. Escuché a mi padre decir: es una chica fuerte, siempre ha sido obediente, tendrás problemas con ella. Mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente, un temblor que venía de dentro, no del frío. La voz del otro hombre respondió, llena de codicia: quiero que sea mía. ¿Qué pides para que la tenga? Sentí un nudo formarse en mi garganta, y un sabor amargo llenó mi boca. No podía creer lo que estaba escuchando. La realidad se desplegaba ante mí de una forma aterradora. Escuché la voz de mi padre, llena de cinismo y codicia, negociando mi futuro como si yo fuera solo una mercancía sin valor. Hablaba de mí como si yo fuera un bien que él poseía, algo para ser canjeado por dinero, para ser usado para resolver sus problemas. No me veía como su hija, como la persona que él había criado y que lo amaba incondicionalmente. Sus palabras eran como puñaladas en mi pecho, una por una, hasta que sentí que mi alma estaba siendo apuñalada. Me aferré al borde del fregadero, tratando de mantenerme de pie, pero mis piernas temblaban y sentía que iba a caer en cualquier momento. Mis oídos zumbaban, y sus palabras se mezclaban con el sonido del agua que goteaba del grifo, creando una cacofonía insoportable. La voz de mi padre sonó de nuevo, y fue la frase que me marcó para siempre, la frase que me humilló, que me redujo a nada. Ella es una carga, un problema para el futuro. Cuando dijo eso, mis manos, que ya temblaban, empezaron a sudar. Mi cuerpo se heló, y sentí un nudo formarse en mi garganta. El aire parecía haber desaparecido de la sala, y ya no podía respirar. Recordé todas las veces que me hizo trabajar para él, todas las veces que me dijo que yo era su única esperanza. Recordé todas las veces que lo protegí de la gente que lo criticaba, todas las veces que lo defendí. Recordé todas las veces que hice el trabajo para él y él nunca me dio un centavo por eso. Su voz era como un eco, y la frase, ella es una carga, era lo único que podía oír. La voz del otro hombre sonó de nuevo, con una risa cruel. Nosotros nos encargaremos de tu problema, no te preocupes. La risa del otro hombre resonaba en la sala, y sentí que iba a vomitar. Me sentí sucia, usada, traicionada. No podía creer que mi propio padre, la persona que más amaba en el mundo, la persona que me enseñó a pescar, la persona que me enseñó a leer, fuera la misma persona que me traicionaría por dinero. Recordé a mi madre, que siempre me dijo que la familia es lo más importante del mundo. La recordé diciéndome que el amor de una familia es incondicional. La recordé diciéndome siempre que tuviera fe, pero en ese momento, no tenía fe en nada. No tenía fe en mí, no tenía fe en mi padre, y no tenía fe en el futuro. La puerta de la sala de estar se abrió, y escuché sus pasos acercarse. Me escondí detrás del mostrador, tratando de volverme invisible. No quería que me vieran, no en ese estado. Estaba en pánico, y mi cuerpo temblaba. No podía parar de temblar. Salieron por la puerta, y me levanté, sintiendo un sabor amargo en mi boca. Me acerqué a la ventana y vi a mi padre y al otro hombre, caminando por la calle, riendo y conversando. Mi padre tenía una sonrisa en su rostro,
una sonrisa que conocía, una sonrisa que siempre usaba cuando estaba tramando algo. Recordé todas las veces que me dijo que confiara en él, que tuviera fe en él, y ahora veía lo que realmente era. Era un mentiroso, un traidor, un monstruo. Me tiré al suelo, y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. No paraban de rodar, rodaban, y sentía que nunca se detendrían. Me sentía como si estuviera en un barco hundiéndose, y no tenía forma de salvarme. Mis esperanzas, mis sueños, mi vida, todo se desmoronaba ante mis ojos. Me agarré a mis piernas, tratando de calmarme, pero no podía. Estaba en shock, y mi cuerpo estaba en pánico. La frase, "ella es una carga", resonaba en mi cabeza, y sentía que mi corazón se hacía pedazos. Ya no podía llorar más. Mis lágrimas se habían convertido en un grito mudo. La vida que conocía había terminado, y lo único que podía hacer era aceptar que mi vida nunca más sería la misma. Las lágrimas rodaron por mi rostro y cayeron al suelo, formando un charco. Me acosté en el suelo y cerré los ojos. Me sentía como si estuviera en un sueño, una pesadilla horrible de la que no podía despertar. Recordé todas las veces que soñé con ser maestra, con ayudar a los niños del pueblo a leer y escribir. Recordé todas las veces que imaginé mi vida, una vida simple, pero llena de amor y felicidad. Y ahora, todo eso había terminado. Mi padre había destruido mi vida, y lo único que me quedaba era el dolor. Sentía que estaba en un pozo, y no había forma de salir de él. La vida que conocía había terminado, y lo único que podía hacer era llorar. No sabía qué haría, pero sabía que nunca más sería la misma. Mi inocencia había muerto, y lo único que me quedaba era mi dolor. Si mi historia te ha conmovido, y te gustaría saber qué pasó después, comenta desde donde nos estás viendo y suscríbete para no perderte las próximas partes. El suelo de la cocina estaba frío y mi cuerpo temblaba con cada lágrima que caía. Me quedé allí, inmóvil, mientras las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. Ella es una carga, un problema para el futuro. Era un eco constante que no me dejaba en paz. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la vieja red de pesca que colgaba en la pared, una reliquia de los días en que la vida parecía más simple. La había remendado yo misma la semana anterior, con el mismo hilo grueso y fuerte que él me había enseñado a usar. Recuerdo sus manos ásperas y callosas sosteniendo las mías, guiándome, y me pregunté si esas mismas manos, ahora llenas de dinero, eran las que me habían traicionado. La red, que una vez fue un símbolo de la esperanza de la pesca abundante, se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Cada nudo que hice en esa red, cada hilo que remendé, fue un acto de amor, un intento de ayudar a mi padre a prosperar, a mantener la familia unida después de la muerte de mi madre. Pero para él, la red era solo una herramienta más, y yo, un simple apéndice. El viejo sillón de mimbre en la esquina, donde mi madre solía sentarse a tejer y a contarme historias, ahora estaba vacío. Era el lugar donde yo solía sentarme a escuchar a mi padre hablar de sus sueños, de su ambición de ser el pescador más rico de Puerto Vallarta. A menudo me decía, "Esperanza, eres mi mejor asistente. Con tu ayuda, seré el hombre más rico de esta ciudad". Yo, con la inocencia de una niña que ama a su padre, lo creía. Me sentaba a su lado, escuchando con asombro sus grandes planes, sin saber que en esos mismos planes, yo era solo una moneda de cambio. Recuerdo la textura rugosa del mimbre en mis dedos mientras él me decía que mi educación no era importante, que el trabajo duro era lo que realmente importaba, que mi lugar era a su lado, ayudándolo. El sillón se convirtió en un recordatorio constante de las promesas vacías, de las mentiras que me contó, y de la forma en que él había manipulado mi amor por él para su propio beneficio. El sonido de la marea, que solía ser un consuelo, ahora parecía un lamento. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis recuerdos sobre mis hombros.
Cada paso que daba era una lucha. Me acerqué a la ventana y miré el mar. El mismo mar que mi padre amaba, el mismo mar que él me enseñó a amar. Me acordé de los días en que salíamos a pescar juntos. Yo, una niña, con una caña de pescar más grande que yo. Él, un hombre grande y fuerte, riendo de mi torpeza, me enseñó a leer las estrellas para encontrar el camino a casa. Me enseñó a leer las olas para saber cuándo sería una buena pesca. A pesar de su egoísmo, él me enseñó a amar el mar, pero su amor por el dinero era más grande que su amor por el mar, y por mí. Y ahora, el mar, que una vez fue un lugar de alegría, se había convertido en un lugar de dolor. Era un lugar que me recordaba la traición, el egoísmo y la crueldad de mi padre. Había una foto de mi madre en la mesa de la sala, con su sonrisa gentil y sus ojos llenos de amor. Me acerqué y la tomé en mis manos, sintiendo el calor del vidrio contra mi piel. Mi madre, mi puerto seguro, mi único consuelo. Ella me enseñó a leer en secreto, a escondidas de mi padre, que creía que una mujer no necesitaba educación. Me enseñó a amar los libros y la poesía. Me dijo, Esperanza, el conocimiento es tu única libertad. Y ahora, yo estaba atrapada en una prisión sin paredes. Mi único escape era la muerte. Mi madre me dijo que el amor de un padre es incondicional, que él siempre me protegería, que él siempre me amaría, pero la realidad era otra. Mi padre me había vendido, y yo no tenía a nadie a quien recurrir. La foto de mi madre era mi único consuelo, mi única esperanza, mi único recuerdo de un amor verdadero. Mi padre siempre me decía que la lealtad es la única virtud que un hombre puede tener. Me decía que yo era su única lealtad, su única esperanza. Él me decía que el dinero no era importante, que lo único que importaba era la familia, y yo lo creía. Yo creía en sus mentiras, yo creía en sus palabras vacías, yo creía en sus promesas. Yo lo defendí de todos los que lo criticaban, de todos los que decían que él era un hombre egoísta y sin escrúpulos. Yo lo defendí de todos los que decían que él era un hombre que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Yo lo defendí de todos los que decían que él era un hombre que no se preocupaba por su familia. Yo lo defendí, y él me traicionó, me vendió por dinero. Me vendió como si yo fuera un objeto, me vendió a un hombre que me haría vivir en el infierno, y él me decía que era por mi bien. Me levanté y me miré en el espejo. Mis ojos, que solían ser tan brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados. Mis labios, que solían tener una sonrisa, ahora estaban apretados en una línea fina. Mi cara, que solía ser redonda y llena de juventud, ahora estaba demacrada y pálida. Me veía como una sombra de la persona que yo era. Me veía como una persona que había perdido toda la esperanza. Me veía como una persona que había perdido todo el sentido de la vida. Y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. La frase me perseguía, me atormentaba, me recordaba mi dolor, mi humillación. No podía escapar de ella. Estaba en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. Mis sueños de ser maestra, mis sueños de ayudar a los niños del pueblo a leer y escribir, mis sueños de tener una vida simple pero feliz, todo eso se había desvanecido. El único sueño que tenía ahora era el de la venganza. Yo no quería venganza por el dinero que él me había robado. No quería venganza por la vida que él me había quitado. Quería venganza por el hecho de que él me había quitado mi alma. Yo no era una mujer que creyera en la violencia. No era una mujer que creyera en la venganza, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. Él me había obligado a ser una persona que creía que la única forma de encontrar la paz era a través de la venganza. Volví a la cocina y me senté en la mesa, con la cabeza entre las manos. Sentí una ola de dolor, de tristeza, de ira. La ira me consumía, me hacía querer gritar, me hacía querer llorar, pero yo no podía gritar, no podía llorar. Si gritaba, la gente me escucharía.
Si lloraba, mi padre se daría cuenta de que yo lo había escuchado, y me haría más daño. Yo tenía que ser fuerte, yo tenía que ser una mujer que no se rendiría, yo tenía que ser una mujer que no se dejaría vencer, yo tenía que ser una mujer que lucharía por su vida, y la única forma de luchar era a través de la venganza. Yo no quería ser una mujer que creyera en la violencia, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. Me senté allí, en la oscuridad, en la soledad, y recordé todas las veces que él me hizo trabajar para él, todas las veces que él me dijo que yo era su única esperanza, me recordé todas las veces que yo lo defendí, todas las veces que yo le di mi amor, todas las veces que yo le di mi vida, y él me lo quitó todo. Él me vendió por dinero, me vendió como un objeto, como una simple moneda de cambio. Yo era su hija, su carne y su sangre, pero para él, yo era solo una carga. Él me quitó mi vida, mi alma, mi inocencia, me quitó todo lo que yo tenía, y me dejó con nada, y yo no podía permitir que eso sucediera. Me acordé de los días en que yo era solo una niña, corriendo por la playa, riendo y jugando. Mi padre me miraba, con una sonrisa en su rostro, y me decía, eres mi pequeña esperanza. Yo, una niña, con una sonrisa en mi rostro, lo amaba incondicionalmente. Él era mi mundo, mi puerto seguro, mi padre, pero ahora, yo era una mujer que no creía en nada, no creía en el amor, no creía en la lealtad, no creía en la bondad, yo solo creía en la venganza. Yo no quería ser una mujer que creyera en la venganza, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser, y ahora, yo no sabía quién era, yo no sabía qué haría, yo solo sabía que tenía que vengarme. Me levanté y miré por la ventana. La luna estaba llena, y la luz de la luna iluminaba el mar. El mar, que una vez fue mi consuelo, ahora parecía una tumba. Sentí una ola de dolor, de tristeza, de ira, y la ira me consumió. Me hizo querer gritar, me hizo querer llorar, pero yo no podía gritar, no podía llorar. Si gritaba, la gente me escucharía. Si lloraba, mi padre se daría cuenta de que yo lo había escuchado, y me haría más daño. Yo tenía que ser fuerte, yo tenía que ser una mujer que no se rendiría, yo tenía que ser una mujer que no se dejaría vencer, yo tenía que ser una mujer que lucharía por su vida, y la única forma de luchar era a través de la venganza. Yo no quería ser una mujer que creyera en la violencia, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. Me senté en la mesa, y la foto de mi madre estaba allí, mirándome. Sus ojos gentiles me miraban, y yo sentí una ola de culpa. Yo no quería ser una persona que buscara la venganza. Mi madre me enseñó a perdonar, me enseñó a amar, me enseñó a ser una persona bondadosa, pero yo no podía perdonar, no podía amar, no podía ser una persona bondadosa. Mi padre me había quitado mi alma, mi corazón, mi vida, y yo no podía permitir que eso sucediera. La foto de mi madre era mi único consuelo, mi única esperanza, mi único recuerdo de un amor verdadero, y yo no podía decepcionarla, yo no podía dejar que su recuerdo muriera. Yo tenía que ser una mujer que se levantaría de las cenizas. Yo tenía que ser una mujer que no se dejaría vencer. Me levanté y me miré en el espejo. Mis ojos, que solían ser tan brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados. Mis labios, que solían tener una sonrisa, ahora estaban apretados en una línea fina. Mi cara, que solía ser redonda y llena de juventud, ahora estaba demacrada y pálida. Me veía como una sombra de la persona que yo era. Me veía como una persona que había perdido toda la esperanza. Me veía como una persona que había perdido todo el sentido de la vida. Y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. La frase me perseguía, me atormentaba, me recordaba mi dolor, mi humillación. No podía escapar de ella. Estaba en mi cabeza, en mi corazón,
en mi alma. La red de pesca en la pared me recordaba a mi padre, el sillón de mimbre me recordaba a mi madre, la foto de mi madre me recordaba a mi madre, todo en esta casa me recordaba a mi vida, a mi pasado, a mi dolor. Yo no podía quedarme aquí, yo no podía seguir viviendo en esta casa, con todos estos recuerdos dolorosos. Yo tenía que irme, yo tenía que escapar. Yo tenía que encontrar una forma de vengarme. Yo no quería ser una mujer que buscara la venganza, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. Y ahora, yo no sabía quién era, yo no sabía qué haría, yo solo sabía que tenía que vengarme. Sentí el peso de las memorias, el peso de la traición, el peso del dolor. Me senté en el suelo y me abracé a mí misma, intentando encontrar un poco de consuelo, pero no había consuelo, solo había dolor, y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. La frase me perseguía, me atormentaba, me recordaba mi dolor, mi humillación. No podía escapar de ella, estaba en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. Yo era una mujer que había perdido todo lo que tenía, y la única cosa que me quedaba era el dolor, y yo no podía permitir que eso sucediera. Yo tenía que encontrar una forma de escapar, de vengarme. Me levanté y me miré en el espejo. Mis ojos, que solían ser tan brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados. Mis labios, que solían tener una sonrisa, ahora estaban apretados en una línea fina. Mi cara, que solía ser redonda y llena de juventud, ahora estaba demacrada y pálida. Me veía como una sombra de la persona que yo era. Me veía como una persona que había perdido toda la esperanza. Me veía como una persona que había perdido todo el sentido de la vida. Y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. La frase me perseguía, me atormentaba, me recordaba mi dolor, mi humillación. No podía escapar de ella. Estaba en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. La red de pesca en la pared me recordaba a mi padre. El sillón de mimbre me recordaba a mi madre. La foto de mi madre me recordaba a mi madre. Todo en esta casa me recordaba a mi vida, a mi pasado, a mi dolor. Yo no podía quedarme aquí. Yo no podía seguir viviendo en esta casa, con todos estos recuerdos dolorosos. Yo tenía que irme, yo tenía que escapar, yo tenía que encontrar una forma de vengarme. Yo no quería ser una mujer que buscara la venganza, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. Y ahora, yo no sabía quién era, yo no sabía qué haría, yo solo sabía que tenía que vengarme. Me senté en el suelo y me abracé a mí misma, intentando encontrar un poco de consuelo, pero no había consuelo. Solo había dolor, y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. La frase me perseguía, me atormentaba, me recordaba mi dolor, mi humillación. No podía escapar de ella. Estaba en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. Yo era una mujer que había perdido todo lo que tenía, y la única cosa que me quedaba era el dolor. Y yo no podía permitir que eso sucediera. Yo tenía que encontrar una forma de escapar, de vengarme. Me levanté y miré por la ventana. La luna estaba llena, y la luz de la luna iluminaba el mar. El mar, que una vez fue mi consuelo, ahora parecía una tumba. Sentí una ola de dolor, de tristeza, de ira, y la ira me consumió. Me hizo querer gritar, me hizo querer llorar. Pero yo no podía gritar, no podía llorar. Si gritaba, la gente me escucharía. Si lloraba, mi padre se daría cuenta de que yo lo había escuchado, y me haría más daño. Yo tenía que ser fuerte, yo tenía que ser una mujer que no se rendiría, yo tenía que ser una mujer que no se dejaría vencer. Yo tenía que ser una mujer que lucharía por su vida, y la única forma de luchar era a través de la venganza. Yo no quería ser una mujer que creyera en la violencia, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. Me senté en la mesa, y la foto de mi madre estaba allí,
mirándome. Sus ojos gentiles me miraban, y yo sentí una ola de culpa. Yo no quería ser una persona que buscara la venganza. Mi madre me enseñó a perdonar, me enseñó a amar, me enseñó a ser una persona bondadosa, pero yo no podía perdonar, no podía amar, no podía ser una persona bondadosa. Mi padre me había quitado mi alma, mi corazón, mi vida, y yo no podía permitir que eso sucediera. La foto de mi madre era mi único consuelo, mi única esperanza, mi único recuerdo de un amor verdadero, y yo no podía decepcionarla, yo no podía dejar que su recuerdo muriera. Yo tenía que ser una mujer que se levantaría de las cenizas, yo tenía que ser una mujer que no se dejaría vencer. Me levanté y me miré en el espejo. Mis ojos, que solían ser tan brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados. Mis labios, que solían tener una sonrisa, ahora estaban apretados en una línea fina. Mi cara, que solía ser redonda y llena de juventud, ahora estaba demacrada y pálida. Me veía como una sombra de la persona que yo era. Me veía como una persona que había perdido toda la esperanza. Me veía como una persona que había perdido todo el sentido de la vida. Y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. La frase me perseguía, me atormentaba, me recordaba mi dolor, mi humillación. No podía escapar de ella. Estaba en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. La red de pesca en la pared me recordaba a mi padre. El sillón de mimbre me recordaba a mi madre. La foto de mi madre me recordaba a mi madre. Todo en esta casa me recordaba a mi vida, a mi pasado, a mi dolor. Yo no podía quedarme aquí. Yo no podía seguir viviendo en esta casa, con todos estos recuerdos dolorosos. Yo tenía que irme. Yo tenía que escapar. Yo tenía que encontrar una forma de vengarme. Yo no quería ser una mujer que buscara la venganza, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. Y ahora, yo no sabía quién era, yo no sabía qué haría, yo solo sabía que tenía que vengarme. Me senté en el suelo y me abracé a mí misma, intentando encontrar un poco de consuelo, pero no había consuelo, solo había dolor, y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. La frase me perseguía, me atormentaba, me recordaba mi dolor, mi humillación. No podía escapar de ella. Estaba en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. Yo era una mujer que había perdido todo lo que tenía, y la única cosa que me quedaba era el dolor. Y yo no podía permitir que eso sucediera. Yo tenía que encontrar una forma de escapar, de vengarme. Me levanté y miré por la ventana. La luna estaba llena, y la luz de la luna iluminaba el mar. El mar, que una vez fue mi consuelo, ahora parecía una tumba. Sentí una ola de dolor, de tristeza, de ira, y la ira me consumió. Me hizo querer gritar, me hizo querer llorar, pero yo no podía gritar, no podía llorar. Si gritaba, la gente me escucharía. Si lloraba, mi padre se daría cuenta de que yo lo había escuchado, y me haría más daño. Yo tenía que ser fuerte, yo tenía que ser una mujer que no se rendiría, yo tenía que ser una mujer que no se dejaría vencer, yo tenía que ser una mujer que lucharía por su vida, y la única forma de luchar era a través de la venganza. Yo no quería ser una mujer que creyera en la violencia, pero él me había obligado a ser una persona que no quería ser. El amanecer se coló por la ventana, pintando la cocina con una luz grisácea que parecía no tener vida. Me levanté del suelo, con los músculos adoloridos y el corazón pesado. Me arrastré hasta el baño y encendí la luz. La bombilla parpadeó, y la luz amarillenta iluminó mi rostro. Vi mi reflejo, una sombra de la persona que yo era. Mis ojos, que solían ser tan brillantes, ahora estaban apagados, y las ojeras profundas eran un testimonio de una noche sin dormir. Mis labios, que solían tener una sonrisa, ahora estaban apretados en una línea fina. Mi cara, que solía ser redonda y llena de juventud,
Ahora estaba demacrada y pálida. Vi en mi reflejo el rostro de una persona que había perdido toda la esperanza, toda la alegría, toda la inocencia, y la frase, ella es una carga, me golpeaba una y otra vez, como si fuera un látigo. Me acerqué al espejo y toqué mi reflejo, sintiendo el frío del vidrio contra mi piel. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero esta vez, eran lágrimas de ira, no de dolor. Me recordé de todas las veces que mi padre me dijo que yo no era importante, que mi lugar era a su lado, ayudándolo, no estudiando. Recordé todas las veces que él me dijo que mis sueños de ser maestra no eran más que sueños de una niña tonta. Recordé todas las veces que él se burló de mí, que él me humilló, que él me hizo sentir como si yo fuera una simple moneda de cambio, y me pregunté cómo pude ser tan ciega, cómo pude ser tan tonta. Me lavé la cara, y el agua fría me hizo volver a la realidad. Miré mi reflejo y vi en mis ojos una determinación que nunca antes había visto. Era una determinación fría, calculada, inquebrantable. Ya no era una niña que se rendía, no era una mujer que lloraba por su dolor. Era una mujer que había sido traicionada, que había sido humillada, que había sido vendida como un objeto, y yo no podía permitir que eso sucediera. La ira me consumió, me hizo querer gritar, me hizo querer llorar, pero yo no podía gritar, no podía llorar. Yo tenía que ser fuerte. Me miré en el espejo una última vez, y la frase, ella es una carga, ya no me perseguía, ya no me atormentaba, ya no me humillaba. Era un motor que me impulsaba, una voz que me daba fuerza, una razón para seguir adelante. Se convirtió en una ancla, una constante recordándome lo que me habían hecho, una cicatriz que no me permitía olvidar. Me dije a mí misma, ellos pensaban que yo era débil, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. No había más dolor, no había más tristeza, solo había resolución, solo había determinación, y yo sabía que no me detendría hasta que mi padre y su cómplice pagaran por lo que me habían hecho. Me vestí, me preparé para ir a la calle, para ir a la ciudad. Yo no sabía qué haría, pero sabía que no volvería a esta casa, no hasta que me vengara. La niña que soñaba con ser maestra, la niña que creía en el amor, la niña que creía en el perdón, había muerto, y en su lugar, había una mujer que solo creía en la justicia, una mujer que solo creía en la venganza. Yo no quería ser esta persona, pero él me había obligado a ser, y ahora, yo no sabía quién era, yo no sabía qué haría, yo solo sabía que tenía que vengarme. Salí de la casa con la determinación grabada en cada fibra de mi ser. El sol de la mañana ya quemaba en las calles de Puerto Vallarta, pero yo no sentía el calor. Mi mente estaba fría, calculando, enfocada en el único objetivo que ahora me impulsaba, la justicia. No sabía por dónde empezar, pero recordaba lo que mi madre siempre decía, esperanza, el primer paso es el más difícil, pero una vez que lo das, el camino se abre. Caminé por las calles que también conocía, las mismas que antes recorrían mis sueños de ir a la escuela, ahora pisadas por una nueva esperanza, una mujer con un propósito inquebrantable. El bullicio del puerto, los gritos de los vendedores y el ir y venir de los turistas, todo parecía distante, como un eco amortiguado de una vida a la que ya no pertenecía. Mi primer paso fue alejarme de ese lugar. Necesitaba un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera ser invisible. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía a nadie en quien confiar, pero tenía mi voluntad, y eso era más que suficiente. Me dirigí a la estación de autobuses, el lugar donde la gente desaparecía y reaparecía, donde las historias comenzaban y terminaban. Compré un boleto para un pueblo lejano, un lugar donde nadie me conocía, un lugar donde podía empezar de nuevo, un lugar donde podía planificar mi venganza. El autobús era viejo y ruidoso, pero para mí era un santuario, un lugar donde podía estar sola con mis pensamientos, con mi dolor,
con mi ira. Me senté en la ventana y miré el paisaje pasar, como si mi vida se estuviera desvaneciendo lentamente. El viaje fue largo y agotador, pero cada kilómetro me alejaba más del pasado, de la traición, de la humillación. Llegué a un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, un lugar lleno de arte y de historia. Era un lugar hermoso, con calles empedradas y casas coloridas. Era un lugar que me recordaba a los cuentos de hadas que mi madre me leía cuando era niña. Pero yo no era una niña, y mi vida no era un cuento de hadas. Yo era una mujer que había sido traicionada, y mi vida era una pesadilla. Encontré un pequeño cuarto para alquilar en una pensión, un lugar humilde, pero limpio y tranquilo. Era el lugar perfecto para empezar mi nueva vida, el lugar perfecto para planificar mi venganza. Pasaron las semanas, y yo pasaba mis días en la biblioteca, leyendo libros sobre leyes, sobre negocios, sobre cómo funciona el mundo. Yo no era una mujer educada, pero tenía una mente ávida de conocimiento, y yo sabía que el conocimiento era mi única arma. Aprendí sobre el sistema legal, sobre cómo funciona la justicia, sobre cómo funciona el mundo de los negocios, y en cada página, en cada libro, yo encontraba una pieza del rompecabezas, una pieza de mi venganza. La frase, "ella es una carga", resonaba en mi cabeza y me impulsaba a seguir adelante, a seguir aprendiendo, a seguir planificando. Un día, en la biblioteca, conocí a un hombre. Era un abogado, un hombre mayor, con una mirada amable y una voz tranquila. Le conté mi historia, mi dolor, mi ira, mi deseo de justicia. Él me escuchó con atención, sin juzgarme, sin interrumpirme, y cuando terminé, él me dijo, "Esperanza, la justicia es un camino largo y difícil, pero si tienes la voluntad de luchar, yo te ayudaré". Él se convirtió en mi mentor, mi guía, mi amigo. Él me enseñó cómo navegar el sistema legal, cómo encontrar las pruebas, cómo construir un caso sólido. Él me enseñó cómo usar la ley como mi arma, cómo usar la verdad como mi escudo. Con su ayuda, comencé a investigar el negocio de mi padre. Descubrí que él y Diego, el contrabandista, habían estado involucrados en una red de contrabando de personas durante años. Descubrí que ellos habían estado traficando con mujeres jóvenes, vendiéndolas como esclavas a hombres ricos y crueles. Descubrí que yo no era la única víctima, que había muchas otras mujeres que habían sido traicionadas, que habían sido humilladas, que habían sido vendidas como objetos. Y en cada descubrimiento, mi ira crecía, mi determinación se fortalecía. El abogado me dijo que necesitábamos pruebas sólidas para condenarlos. Necesitábamos testimonios, documentos, cualquier cosa que pudiera demostrar su culpabilidad. Y yo, con la ayuda del abogado, comencé a buscar. Recorrí los pueblos costeros, hablando con la gente, buscando pistas, buscando testigos. Fue un trabajo peligroso, pero yo no tenía miedo. Mi dolor era más grande que mi miedo, y mi deseo de justicia era más grande que mi miedo. Yo no me detendría hasta que mi padre y su cómplice pagaran por lo que me habían hecho. En uno de mis viajes, conocí a una mujer, una exnovia de Diego. Ella me contó su historia, una historia de abuso, de terror, de humillación. Ella había sido una de las víctimas de Diego, y ella había escapado. Ella me dijo, "Esperanza, Diego es un monstruo. Él me hizo vivir en el infierno. Yo te ayudaré a destruirlo". Ella se convirtió en mi aliada, mi confidente, mi hermana. Juntas, reunimos más pruebas, más testimonios, más documentos. Cada pieza del rompecabezas se unía, y el caso contra mi padre y Diego se volvía más fuerte. La frase, "ella es una carga", resonaba en mi cabeza, pero ya no me humillaba. Era un motor que me impulsaba, una voz que me daba fuerza, una razón para seguir adelante. Se convirtió en una ancla, una constante recordándome lo que me habían hecho, una cicatriz que no me permitía olvidar. Me dije a mí misma,
Ellos pensaban que yo era débil. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. No había más dolor. No había más tristeza. Solo había resolución. Solo había determinación. Y yo sabía que no me detendría hasta que mi padre y su cómplice pagaran por lo que me habían hecho. El plan estaba listo. Teníamos todas las pruebas, todos los testimonios, todos los documentos. Solo necesitábamos el momento adecuado para actuar. El abogado me dijo: Esperanza, la justicia es lenta, pero llega. Y yo lo creía. Yo creía en la justicia. Yo creía en la verdad. Yo creía en mí misma. La ira, el dolor, la tristeza, todo eso se había transformado en una fuerza imparable. Yo no era la misma niña que había sido traicionada. Yo era una mujer que había sido herida, pero que se había levantado de las cenizas. Yo era una mujer que había sido humillada, pero que había encontrado su voz. Yo era una mujer que había sido vendida, pero que había recuperado su libertad. El abogado me dijo que era hora de actuar. Él había presentado el caso ante las autoridades, y ellos habían iniciado una investigación. La policía estaba buscando a mi padre y a Diego. El plan estaba en marcha, y yo sentía una mezcla de emoción y de miedo. Miedo de lo que podría pasar, miedo de lo que podría descubrir. Pero la emoción era más grande que el miedo. La emoción de saber que la justicia estaba cerca, que mi venganza estaba cerca, y la frase, ella es una carga, ya no me atormentaba, era un motor que me impulsaba. La policía me llamó para decirme que habían encontrado a mi padre y a Diego. Estaban en Puerto Vallarta, en su casa, como si nada hubiera pasado. Estaban viviendo sus vidas como si no hubieran hecho nada malo, y yo sentí una ola de ira. ¿Cómo podían ser tan cínicos? ¿Cómo podían ser tan descarados? Pero también sentí una ola de alivio, alivio de saber que ellos estaban cerca, que la justicia estaba cerca, y yo sabía que no me detendría hasta que pagaran por lo que me habían hecho. Me subí al autobús, de regreso a Puerto Vallarta, el mismo autobús que me había alejado del pasado, ahora me llevaba de regreso a él. Pero yo no era la misma persona. Yo era una mujer diferente, una mujer que había sido herida, pero que se había levantado de las cenizas. Yo era una mujer que había sido humillada, pero que había encontrado su voz. Yo era una mujer que había sido vendida, pero que había recuperado su libertad. Y yo estaba lista para el confrontamiento. El sol de la tarde iluminaba el mar de Puerto Vallarta, y yo sentí una mezcla de emociones: nostalgia, por los recuerdos de mi infancia; dolor, por la traición de mi padre; ira, por la injusticia que me había tocado vivir. Pero también sentí una fuerza, una determinación, una resolución. La frase, ella es una carga, resonaba en mi cabeza, pero ya no me humillaba. Era un motor que me impulsaba, una voz que me daba fuerza, una razón para seguir adelante. Se convirtió en una ancla, una constante recordándome lo que me habían hecho, una cicatriz que no me permitía olvidar. Y yo sabía que no me detendría hasta que mi padre y su cómplice pagaran por lo que me habían hecho. Entré en la casa de mi padre, la misma que había dejado hace meses, pero ya no era la misma persona. El olor a pescado y sal todavía impregnaba el aire, pero ahora era un recordatorio de la podredumbre moral que allí habitaba. Mi padre estaba en la sala, con Diego a su lado, los dos riendo y bebiendo. Parecían despreocupados, ajenos a la tormenta que se acercaba. Mi padre hablaba con arrogancia, alardeando de sus negocios con Diego, de la fortuna que estaban a punto de hacer. Hablaban de cómo se libraron de sus cargas, de cómo sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, y yo, que estaba en la entrada, escuchaba cada palabra, con mi corazón latiendo en mi pecho, y la ira que me consumía. Mi padre, al verme, me miró con una sonrisa cruel. Esperanza, ¿qué haces aquí? ¿Ya extrañas a tu padre? Su voz era un eco de las palabras que me habían humillado,
un eco que me recordaba la traición. ¿Ya te cansaste de ser una carga? ¿Ya te diste cuenta de que no puedes vivir sin mí? Sus palabras me golpearon, pero yo no me inmuté. Yo era una mujer diferente, una mujer que ya no tenía miedo, una mujer que ya no era una niña tonta. Yo lo miré a los ojos, con mi mirada fría y calculada. No, padre, no te extrañé, y no soy una carga, soy tu peor pesadilla. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Diego se levantó, su cara una mezcla de confusión y arrogancia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer? Mi padre, que aún no entendía la situación, le respondió con un tono de desprecio. Es mi hija, Diego, mi pequeña esperanza, la que me dio la espalda y huyó. Él se rió, como si mi dolor fuera un chiste. No te preocupes. Ella no es un problema, es solo una niña que no sabe lo que hace. Sus palabras me hirieron, pero yo no me detuve. Yo los miré a los dos, con mi mirada llena de desprecio y de ira. Yo no soy una niña, soy una mujer que viene a cobrar lo que es suyo, a cobrar por mi vida, por mi alma, por mi libertad. Mi padre, que todavía no entendía la gravedad de la situación, se acercó a mí con una sonrisa en su rostro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Esperanza? ¿Dinero? ¿La casa? ¿La red de pesca? Él se rió, como si yo fuera un simple estorbo. Yo te di la vida, te di todo lo que tenías, y ahora, ¿vienes a pedirme lo que es tuyo? ¿No te das cuenta de que tú eres una carga, un problema para mi futuro? Su voz era un eco de las palabras que me habían humillado, un eco que me recordaba la traición, pero yo no me inmuté. Yo saqué un documento de mi bolso y lo puse en la mesa. No quiero nada de lo que tienes, no quiero tu dinero, no quiero tu casa, solo quiero justicia, y esta es mi única arma. El documento era una copia del caso que el abogado había presentado contra ellos. Mi padre, que no sabía leer, lo miró con confusión. Diego, que era un hombre de negocios, lo tomó en sus manos y lo leyó con una expresión de pánico. Sus ojos se abrieron de par en par, su cara se puso blanca, sus manos temblaron. Él miró a mi padre, con una mirada de pánico y de traición. Ruperto, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Su voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Mi padre, que no entendía la situación, le respondió con una mirada de confusión. ¿De qué estás hablando, Diego? ¿Qué es eso? Diego, con la voz temblando, le mostró el documento. Es una denuncia, Ruperto, una denuncia contra nosotros, por tráfico de personas, por esclavitud, por secuestro. La policía está detrás de nosotros. Mi padre, que no entendía la gravedad de la situación, se rió. ¿Una denuncia? ¿De quién? ¿De esta niña tonta? Ella no puede hacer nada contra nosotros. Somos los hombres más importantes de este pueblo. Su voz era un eco de las palabras que me habían humillado, un eco que me recordaba la traición, pero yo no me inmuté. Yo los miré a los dos, con mi mirada fría y calculada. No soy una niña, y yo no estoy sola. Hay otras mujeres que fueron víctimas de ustedes. Hay otras mujeres que están dispuestas a testificar. Mi padre se levantó, su cara una mezcla de ira y de pánico. Mientes, mientes, tú no puedes hacer eso, tú eres mi hija, yo te di la vida. Su voz era un grito, pero un grito que era más fuerte que cualquier grito. Yo lo miré a los ojos, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me diste la vida, tú me la quitaste, y ahora yo vengo a cobrar lo que me quitaste. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Mi padre, que no podía creer lo que estaba pasando, se acercó a mí con la intención de pegarme, pero Diego lo detuvo. Ruperto, no, ella está diciendo la verdad. Nosotros estamos en problemas. Estamos en serios problemas. La puerta de la casa se abrió, y dos policías entraron, con sus armas en la mano. Ruperto y Diego están arrestados por tráfico de personas, por esclavitud,
por secuestro. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Mi padre, que aún no entendía la gravedad de la situación, se rió. ¿Arrestados? ¿Por qué? No hicimos nada. Su voz era un eco de las palabras que me habían humillado. Un eco que me recordaba la traición. Pero yo no me inmuté. Yo los miré a los dos, con mi mirada fría y calculada. No es una broma, padre, no es una mentira, es la verdad, y la verdad es mi única arma. Mi padre, al ver a los policías, finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Su cara se puso blanca, sus manos temblaron, sus piernas cedieron. Él se desplomó en el sillón, con una mirada de pánico y de desesperación. Diego, por su parte, intentó huir, pero los policías lo atraparon. Él se retorció y se gritó, pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchaba. Él se gritó que era inocente, que no había hecho nada malo, que era una víctima, y yo, que estaba en la entrada, miraba todo con una mirada de satisfacción. La justicia estaba cerca, la venganza estaba cerca. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué traicionaste a tu propio padre? Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, no te traicioné, tú me traicionaste, tú me vendiste, tú me hiciste vivir en el infierno. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy tú. Peor pesadilla, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo.
Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí. Pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga. Yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba,
te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. Mi padre, con la voz temblando, me miró a los ojos. Esperanza, por favor, no me hagas esto, yo soy tu padre, yo te amo. Su voz era un lamento, pero un lamento que no me conmovía. Yo me acerqué a él, con mi mirada llena de desprecio. No, padre, tú no me amas, tú no me amabas, tú solo amabas el dinero, y ahora, el dinero te va a quitar tu libertad, tu vida, tu alma. Mi voz era un susurro, pero un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Tú me dijiste que yo era una carga, un problema para tu futuro, y yo, que te amaba, te creí, pero ahora, me doy cuenta de que yo no soy una carga, yo soy la que te hará pagar por tus crímenes, yo soy la que te hará vivir en el infierno. El sonido de las esposas cerrándose fue la última nota de mi sinfonía de venganza. Vi a mi padre y a Diego ser escoltados por los policías, sus rostros una mezcla de ira, confusión y desesperación. Ya no eran los hombres arrogantes y poderosos de antes. Ahora, eran solo dos criminales, con sus sueños de dinero y poder hechos añicos. Me quedé allí, inmóvil, mirando la escena, y sentí una oleada de alivio. No era una alegría eufórica, no era una victoria llena de orgullo, era una paz profunda, una serenidad que nunca antes había sentido. La pesadilla había terminado, el pasado, que me había atormentado durante tanto tiempo, finalmente me había dejado en paz, y yo, que había sido una esclava, ahora era libre. Dejé la casa de mi padre y me dirigí al mar. Mi único confidente. Me senté en la arena, con la brisa marina acariciando mi rostro, y miré el sol ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Las olas, que una vez me recordaban mi dolor, ahora me cantaban una canción de esperanza, una canción de libertad. Sentí una lágrima rodar por mi rostro, una lágrima de alegría. Yo había sobrevivido, yo había luchado, yo había ganado, y no había ganado por el dinero, no había ganado por la venganza, había ganado mi vida de vuelta. Yo, ¿qué? Había sido una esclava, ahora era una mujer libre, una mujer que había encontrado su voz, una mujer que había encontrado su libertad. Me mudé a una pequeña cabaña en un tranquilo pueblo de pescadores, lejos de Puerto Vallarta, lejos de mi pasado. La cabaña era humilde, pero era mía. La pinté de azul y blanco, los colores del mar. Planté un jardín de flores y hierbas, y pasé mis días haciendo redes de pesca, no por obligación, como antes, sino por amor. Cada nudo que hacía era un acto de meditación, un acto de curación. Cada hilo que remendaba era un recordatorio de mi fortaleza, de mi resiliencia. Vendí mis redes en el mercado local, y, con el tiempo, me convertí en una figura conocida, una mujer que vivía en paz con su pasado, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. No me detuve en las redes, también me convertí en la narradora de la aldea. Me senté en la playa, con un grupo de niños a mi alrededor, y les conté historias sobre el mar, sobre la vida, sobre la esperanza. Les enseñé a leer y a escribir. Les mostré que el conocimiento es la única libertad que tenemos. Les conté mi historia, no para que sintieran pena por mí, sino para que aprendieran que las cicatrices más profundas pueden ser transformadas en mapas de supervivencia. Les conté mi historia para que supieran que la vida es como el mar, a veces calma, a veces tormentosa, pero que siempre se puede encontrar la paz si se tiene el coraje de enfrentar la tormenta. Hoy, a los 80 años, me siento en mi pequeña cabaña, con el olor a pescado y sal en el aire, y miro el mismo mar que mi padre amaba, el mismo mar que él me enseñó a amar. Él está en la cárcel, con su alma podrida, con sus sueños de dinero y poder hechos añicos, y yo, que él me llamó una carga, un problema, estoy aquí, viviendo mi vida, una vida simple, pero llena de paz y de serenidad. Yo, que fui una esclava,
ahora soy libre, y él, que fue un hombre libre, ahora es un esclavo de su propio egoísmo. Mi vida es un testimonio de la verdad, un testimonio de que la venganza no es un acto de violencia, sino un acto de justicia, un testimonio de que la verdadera victoria no es el dinero, sino la paz mental, un testimonio de que la verdadera familia no es la de sangre, sino la que elegimos. Y yo, que fui traicionada por mi propia sangre, encontré una nueva familia en el pueblo de pescadores, una familia que me ama por lo que soy, una familia que me aceptó sin condiciones. La vida es un mar de tormentas, un mar de desafíos, un mar de dolor, pero si se tiene el coraje de enfrentar la tormenta, se puede encontrar la paz que yo encontré, la paz que yo construí. Yo, que fui una esclava, ahora soy libre, y la frase, ella es una carga, ya no me humilla, es un recordatorio de lo que fui, y de la mujer en la que me convertí. Es un recordatorio de que la vida es un viaje y que el verdadero destino no es la venganza, sino la libertad. ¿Qué harías en el lugar del protagonista? Deje su comentario abajo, suscríbase para más historias como esta y gracias por asistir.